Pasos perdidos. Te contábamos, entre las tantas cosas que te contamos y de las que seguro vamos a hablar con nuestro entrevistado, hoy hay sesión en el Senado y estamos como que se van a discutir temas como el aumento de los sueldos y también el tema de las jubilaciones. Estamos en comunicación con Oscar Parrilli, senador nacional por Neuquén de Unión por la Patria. ¿Cómo le va? Fernando Amato, Manu Pol, lo saludan. Buenos días, Fernando, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, hay un montón de cosas para hablar, porque también pasaron cosas en diputados, pero bueno, empecemos por el Senado. ¿Qué se espera para la sesión de hoy? A las 10, ¿no? ¿Está convocada? Sí, a las 11. Bueno, en primer lugar vamos a tratar la ley de movilidad jubilatoria, que tuvo media sanción de diputados. Nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley, aunque creemos que es insuficiente, que es muy poco lo que se le está dando a los jubilados, pero al menos se está recomponiendo algo de las grave ajuste y de la motosierra que ha aplicado el gobierno de Javier Milei sobre el sueldo y la remuneración de las jubilaciones, ¿no? Sobre todo teniendo presente que casi el 80% de las jubilaciones en la Argentina son jubilaciones mínimas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar esto y aprobar, espero, la sanción de diputados para que se convierta en ley y rápidamente el Poder Ejecutivo lo implemente y pueda dar esta pequeñita o este alguito de mejora salarial para los jubilados. Pareciera que los números están, ¿no? Pareciera que los números están, pero bueno, todo hay que esperar al momento de la votación. Sí, claro. En segundo lugar, vamos una a consulta. También... hay una versión de que el gobierno finalmente no lo vetaría. No lo sé, eso forma parte de la facultad del gobierno, de manera que si lo veta, después nosotros podemos insistir también, así que son los juegos de la democracia, está previsto en la Constitución. A mí no me alarma ni me sorprende que eso pueda ser utilizado de ninguna manera. Le hago una pregunta técnica, que teníamos una duda acá con Manu ayer. Si el Ejecutivo lo veta, después tienen que las dos cámaras... Sí, ratificarlo por 2/3. Por 2/3 las dos cámaras. Las dos cámaras. Ok, gracias. Sí. No, después, por otro lado, vamos a tratar una ley que viene ya desde el año 2020, que estábamos analizando, trabajando, que había ido al recinto, que volvió, que tiene que ver con la trata de personas, en especial con la trata de niños. Esto es un reclamo incluso de organismos internacionales de protección de la vida de los niños, de los adolescentes, y esto también creo que va a salir por unanimidad porque es un reclamo de hace mucho tiempo. En tercer lugar, nosotros vamos a pedir también, está acordado pedir un tratamiento de preferencia para la ley de financiamiento de las universidades públicas. Usted sabe que las universidades públicas, en especial el salario de los docentes y de los no docentes de las universidades públicas, está perdiendo el valor, prácticamente un 50% de su valor, lo ha financiado totalmente. El gobierno nacional no da ninguna respuesta. Tuvo media sanción en diputado esta ley. Nosotros queremos darle un tratamiento preferencial y solucionarlo rápidamente para que la universidad pueda seguir funcionando y los trabajadores de la universidad puedan tener una remuneración que al menos salve todo el proceso inflacionario del último tiempo. ¿Con tratamiento, también con tratamiento preferencial necesita 2/3? No, vamos a plantearlo que sea con o sin despacho comisión, desde ya esto necesita, vamos a plantearlo. Y después, por otro lado, también nos parece importante la derogación del DNU que le otorgó 100.000 millones de pesos a la CIDE, a la AFI para hacer espionaje político, que nosotros lo tratemos lo más rápidamente también en el recinto del Senado para que este DNU sea finalmente derogado, porque creo que pone en riesgo no ya solo a los dirigentes políticos, sindicales, empresariales, por la posibilidad de que hagan espionaje político, sino que este gobierno ha comenzado a hacer persecución, espionaje político a simples ciudadanos, ¿no? Hemos visto una nota en Anfibia hace poco donde una joven de La Matanza, que porque daba opiniones en contra del gobierno, fue perseguida, difamada, le robaron sus datos personales, fueron a la casa, bueno, todos hechos de violencia a través del sistema de las redes sociales, que nos preocupa gravemente que el gobierno utilice este dinero para hacer esas acciones, ¿no? Igual esto no se trataría hoy, ¿o sí? Lo del bueno, lo que viene es de un diputados. tema que estamos en debate, pero
desde nuestro bloque vamos a impulsar que se trate lo antes posible. Lo antes posible. Y después está el pedido de Victoria Villarroel de debatir el tema del aumento salarial. Y también ese tema nosotros hemos presentado un proyecto de ley desde hace tiempo, que es la postura de nuestro bloque, de que se fije un tope salarial para todos, la administración pública, tanto Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, obviamente. También tenemos un problema con el salario, con las jubilaciones de privilegios de la justicia, que creemos que hay que ponerle un tope y donde hay austeridad tiene que haber para todos los sectores. Ese proyecto de ley establece que nadie puede ganar más que el presidente de la Nación, que tiene un tope salarial de 20 salarios mínimos, y creemos que esto pondría un poco de equidad y de justicia sobre todos los sectores de la administración pública y los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo. ¿Y cómo está el clima en el Senado con este tema? Porque, digamos, según dice Victoria Villarroel, como que hubo un acuerdo de todos los bloques para hacer este aumento, que está enganchado con el de los trabajadores, y cuando se conoció la noticia y todos se empezaron a quejar, como que nadie tenía nada que ver. Bueno, mire, ¿sabe lo que pasa? Eso fue histórico, fue así. Lo que pasa es que evidentemente yo creo que el problema del salario de los funcionarios públicos tiene que ver no con el salario de los funcionarios públicos, sino con que la situación económica del país cada vez es peor, hay más desempleo, más desocupación, baja de salarios. Entonces me parece que la respuesta a la gente es muy claro. Si a todos nos va bien, está bien que los funcionarios ganen bien, pero si a todos nos va mal, ¿por qué solo a los funcionarios les va a ir bien? Y me parece que esto está en el fondo de la discusión, porque durante los 12 años de gestión nuestra, tanto los gobiernos como de Néstor y Cristina, esto no fue un tema en debate, porque había una mejora de la economía, había mejora del salario de los trabajadores, había más empleo, más jubilaciones, más derechos, y en ese sentido todos los argentinos crecíamos, ¿no? ¿Y cuál crees que es el espíritu que va a pasar hoy con esto? ¿Se va a aprobar este proyecto que usted mencionaba? Esperemos. ¿Se van a bajar ese 6%? No sé si... Esperemos al recinto a ver qué ocurre. ¿No puede haber alguna sorpresa de parte de Villarroel? No lo sé, esperemos que los hechos ocurran. Oscar, ¿cómo estás? Manuel te saluda. Quería primero preguntarte por lo que decías del DNU por los 100.000 millones de pesos para la CIDE. Si el Senado llega a rechazarlo como se prevé viendo los números de ayer, ¿qué es lo que pasa con los fondos que ya fueron devengados? Es decir... Bueno, primero, que sean devengados no quiere decir que hayan sido gastados. Ok. En segundo lugar, hay que ver si fueron gastados y en qué fueron gastados. Tendrán que rendir cuenta de eso. Y puede dar lugar a acciones penales de incumplimiento de los deberes funcionarios, porque hay que ver en qué momento lo gastaron y en qué lo gastaron, ¿no? Sí, por lo menos con una celeridad manifiesta. No es fácil gastar 80.000 millones de pesos en una semana, digamos, ¿no? No, claro. De manera que tendrán que dar explicaciones de eso. Y lo que tenemos nosotros como garantía, que tenemos la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, de autoridades que no responden al gobierno nacional ni a la autoridad de la AFI, por lo tanto el control y la fiscalización creo que se va a poder llevar adelante. ¿Y qué te pareció la jugada del PRO, específicamente de Mauricio Macri dentro de la nueva presidencia del PRO, teniendo en cuenta obviamente la cantidad de cuestiones que se han hablado de la inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri? Se han hablado y están en la justicia, de hecho. No, las razones por las cuales lo hizo, la verdad que no lo sé, ni me interesa averiguarlo. Yo simplemente decir que nosotros fuimos víctimas del espionaje político del macrismo. Yo personalmente lo fui, Cristina Kirchner, hubo un organismo internacional como fue el relator de Naciones Unidas para la Independencia del Poder Judicial, un organismo con sede en Ginebra, que los organismos de derechos humanos denunciaron precisamente este espionaje político, esta persecución. Recordemos la persecución a Gil Carbó, el nombramiento de jueces por decreto de la Corte, el traslado de jueces, todas las barbaridades que hicieron cuando destituyeron al juez Freiler, el Consejo de la Magistratura, y este organismo internacional le pidió explicaciones, ya casi al final, obviamente, el mandato de Macri, de cuáles habían sido, o cómo podía justificar lo que ellos denominaron un plan de amedrentamiento del Poder Judicial con el objetivo de perseguir a dirigentes políticos, empresariales y sindicales no oficialistas, de manera que el macrismo hizo espionaje político, está absolutamente
probado. Vos recordarás que hasta le hicieron espionaje político a los familiares de Lara San Juan. Sí. Esto está probado en la justicia y simplemente dijeron que era por razones de seguridad del presidente, pero está probado que lo hicieron. Hicieron espionaje político sobre Santilli, sobre Rodríguez Larreta, sobre la hermana del presidente, de manera que el macrismo hoy se rasgue las vestiduras con esto, yo no le creo absolutamente para nada, ¿no? Porque demostraron que cuando tuvieron la responsabilidad de tener estos organismos, lo hicieron. Y además, por recordar, Macri modificó por DNU la agencia de inteligencia y volvía a tener los fondos reservados por DNU que nosotros habíamos disminuido casi en un 80% y los duplicó en dólares. Entonces es bueno conocer los antecedentes de cada y Oscar, tomando esto que venimos hablando, la justicia, Comodoro Pi, obviamente el otro tema que está en agenda es la audiencia pública que arrancó ayer, que continúa la semana que viene con el otro candidato a la Corte, pero te pregunto específicamente cómo viste la presentación de Ariel Lijo y si hay, como corre por algunos medios periodísticos, un intento de pactar la aprobación del pliego de Ariel Lijo por una candidatura para el sector más cercano a Cristina Fernández de Kirchner con el quinto integrante. No, mire, nosotros en el bloque aún no hemos analizado la postura que vamos a tomar, lo vamos a discutir. Ayer el juez Lijo expuso sus motivos, algunas fueron explicaciones satisfactorias, otras no tanto, pero hay que esperar. Yo creo que la obligación del gobierno es obtener ellos primero las firmas necesarias para obtener la mayoría y después veremos nosotros cuál es la postura que tomemos, pero no hay absolutamente ninguna negociación. ¿Y considerás que puede llegar a los 2 tercios? Porque es algo que se ha discutido sobre todo mucho en los últimos años con respecto a las vacantes y demás, no tanto por la Corte Suprema, sino por procurador, por ejemplo, durante el gobierno del Frente de Todos. ¿Crees que se puede alcanzar hoy en día, como está el Congreso, los 2 tercios? La justicia es un tema pendiente de la democracia. Creo que hemos visto una Corte Suprema absolutamente ligada al macrismo, haciéndole funcional a la persecución política que llevaba adelante contra Cristina Kirchner en primer lugar y contra muchos de los que fuimos sus funcionarios. Y además esta Corte Suprema también lo que hizo fue proteger al macrismo, a sus funcionarios de muchas investigaciones que tenían que ver con hechos de corrupción muy graves, ¿no? Simplemente hechos públicos, no escondidos. El blanqueo de capitales que hizo el hermano cuando estaba prohibido por la ley de Macri, 37 millones de dólares, eso lo cajoneó la Corte Suprema de Justicia, la investigación sobre hechos. Nadie supo explicar de dónde había sacado Gianfranco Macri 37 millones de dólares para blanquear. La causa del correo, la causa de las autopistas, la causa de las energías renovables, y últimamente lo que tiene que ver con el intento de magnicidio de Cristina Kirchner. Se lleva adelante una investigación donde lo único que se intenta es culpar a 3 perejiles del hecho sin investigar los posibles autores intelectuales y el financiamiento económico, y cuando están comprometidos allí dirigentes como Patricia Bullrich, Milman y hasta el ministro de Economía Caputo. Esta es la justicia que tenemos hoy en la Argentina y esta es la justicia que está al servicio del poder y del macrismo y que evidentemente está protegiendo y condenando a sectores por razones estrictamente políticas y nada que tienen que ver con la justicia. De manera que acá no se trata solamente de un miembro más o un miembro menos de la Corte, sino que si somos serios y queremos en serio construir una república, tenemos que analizar seriamente qué vamos a hacer con la justicia en la Argentina. Por varias de las cosas, con el Poder Judicial, ¿no? Porque es demasiado decirle justicia, en realidad es Poder Judicial. Por muchas de las cosas que estuvimos hablando en la entrevista, lo que pasó ayer en el bloque libertario, la descomposición del bloque libertario, la designación de Martín Lustó en la Comisión Bicameral de Inteligencia, el rechazo al DNU de los fondos reservados. Bueno, hoy en el Senado podría aprobarse la movilidad jubilatoria, que no es algo que quiere el gobierno. ¿Sentís o notás que hay como un cambio de clima político en el Congreso? No, me parece que está asumiéndose responsabilidades que teníamos que haber asumido hace tiempo. A mí me sigue preocupando la situación económica, porque yo creo que la situación económica del país está atada con alambre
lo que dijo Cristina Kirchner el mes de febrero, que el problema fundamental que tenía la Argentina, que era la economía bimonetaria, la falta de dólares, y la deuda externa y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ninguno de estos temas el gobierno del presidente Milei lo abordó, los escondió o pactó con ellos, y la consecuencia es la recesión que tenemos, cada vez más profunda y más larga, la baja de consumo de carne, de leche, de elementos esenciales, la cantidad de gente que se está quedando sin trabajo, bueno, la situación salarial, esto es lo grave que está ocurriendo en la Argentina, y me parece que al gobierno poco le interesa todo esto, y lo único que parece interesarle es un Excel de que dé 0 o que dé +1, cuando en realidad la situación grave no es solamente un problema político, sino que básicamente es un tema económico. Oscar Parrilli, senador nacional por Neuquén, por Unión por la Patria, te agradecemos mucho este contacto con Pasos Perdidos.